se hizo, fue efectiva o no, pero los precios ya cada quien producía, cada quien establecía su precio y cada quien buscaba el precio más razonable para que el consumidor entonces. Pero, ¿qué sucede en esto? Si existe una empresa, dos empresas, hoy existen grupos o asociaciones de productores de un mismo rubro, establecen entre sí un precio en la cual ellos tienen que, ese va a ser el precio de mercado. Existe, no quiero hablar de ese bien, pero sí existen empresas, entonces establecen, bueno, yo voy a vender mi producto a 1.50. Todos los que forman parte de ese rubro lo van a vender a 1.50, pero cada uno va a tener un costo o un costo diferente, pero cada quien tiene un margen de utilidad diferente. Entonces, mantengo el precio, pero yo voy a ganar con mi margen de utilidad al costo que lo estoy fabricando. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, el precio lo establecen los empresarios. Existe la competencia entre dos empresas del mismo rubro, pero el consumidor tiene que aceptar el precio que las dos empresas, porque las dos empresas se pusieron de acuerdo en cuanto a eso. Entonces, ya en 1996 se empezó a establecer una ley que eliminaba ese control de precio, entonces creaba el proceso de libre competencia en nuestra economía. Ya en el año 2007 hubo una transformación, alguien llegó a este país, los gobernantes empezaron a cambiar y eliminaron esa famosa CLIC-CLAC y crearon la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Bueno, fue una ley que tiene casi los mismos elementos, pero buscando que salir a buscar a los diferentes establecimientos, que los consumidores pudieran poner su queja, su demanda de que te alteraron los precios. Muchas veces usted va a comprar un producto y dice, la etiqueta dice $5, pero cuando va a la caja el producto costaba 7. Entonces, tú decides si lo pagas o vas y denuncias la actividad ilícita y entonces empieza un proceso ahí. Mucha gente lo que hace es que deja el producto y se va, y otros por la necesidad lo compran y listo, y todo muere ahí. Entonces, ¿hasta dónde está la defensa del consumidor realmente en nuestro país? Entonces, el Estado ha dejado las cosas de una manera muy libre así. Ya en el 2014, cuando entró a principio del gobierno de Varela, se establecieron la famosa canasta básica familiar, donde estableció que iban a haber X cantidad de productos y esos 22 productos iban a tener un precio establecido. Que es lo que se conoce como el control de precio de la canasta básica para el país. Entonces, muchas empresas empezaron a producir el producto que estaba dentro de esa canasta básica al precio que estableció el gobierno de ese entonces para producir. Pero ya el 4 de julio del 2019, con el decreto 97, el actual gobierno decidió eliminar 8 productos de esa canasta básica familiar y la dejó solamente en 14 productos. O sea, alguien creó un control de precios, vino un gobierno, lo eliminó, y ya para el mes de julio de este año, se tenía que eliminar, o principio de este año, se tenían que eliminar los otros 14 productos y al final iba a quedar la canasta básica sin control de precio. ¿Ya? Entonces, producto de la pandemia, producto de lo que estamos viviendo, el gobierno decidió prorrogar por 6 meses más y mantener estos 14 productos que se establecieron al inicio del gobierno del presidente Varela como un control de precio de 22 productos. Esperemos a ver qué va a suceder en los próximos meses, si decide o no eliminarlo o mantener esa canasta de 14 productos con control de precio. Esto ya lo mencioné de la autoridad.
¿cómo se logra la eficiencia económica en su departamento? Bueno, hablando en cierta forma con relación a esto, en base a mi experiencia, lo mencioné de una forma cuando hablé de la competencia entre dos empresas de un mismo sector de rubro, donde todos van a tener un precio de venta o cada quien va a tener su venta. Pero cada quien maneja cuál es su costo de producción. Unos son más eficientes en el alimento, unos son más eficientes en cierto costo de material de empaque o en las maquinarias que tiene, o tiene una menos mano de obra dentro de su proceso de producción, y cada quien, por ser más eficiente en los costos de producción, entonces voy a tener un mayor margen de utilidad por lo que estoy produciendo. Entonces, así se manejan las empresas, todas las manejan y cada una va a variar en función de eso. Siempre debo ganar por encima de uno, debe ser mayor a uno. Entonces, esa viene siendo la eficiencia económica. En la empresa donde estoy, existen ciertos departamentos. Por poner un ejemplo así, las ventas, como lo ven en la gráfica, ese departamento tiene que vender, ser cada vez más eficiente y vender la mayor cantidad de productos en su área para determinar. Existe el departamento de compra de ganado, donde se establecen cuáles son los precios que voy a comprar, tanto el ganado bovino como el ganado porcino, y en base a eso determino cuál es mi costo de compra de ganado. En función a los demás departamentos, cada departamento maneja un costo o un gasto de departamento en el cual invierten todo lo que tiene que ver con planilla de colaboradores, insumos que se utilizan en los procesos, como cuchilla, mascarilla, guantes, cuchillos, todo eso. Y entonces determinamos cuánto es el costo total o el gasto total de operaciones de la planta. En función a eso, entonces voy a determinar cuál va a ser mi margen de utilidad. Ingresos menos costos, menos gastos de operaciones, entonces determino cuál va a ser mi utilidad. Entonces, ahí donde tratamos de todos los meses analizar el presupuesto anual que tenemos, que se estableció a finales del año pasado, y hacer cumplir que cada departamento ajusta su presupuesto mensual, pero tiene que ser lo más eficiente posible porque las ventas se van a mantener. Pueden variar también, como es el caso. De repente nosotros habíamos presupuestado que las ventas iban a ser tanto, y por eso hoy día la mayor cantidad de los departamentos están haciendo lo que son mandando a las personas de vacaciones, reduciendo el total de trabajadores, porque la línea de producción ya no van a trabajar a esa velocidad, y por lo tanto con menos personas se puede producir la cantidad de productos que se están demandando. Entonces, en cada uno de estos nosotros vemos un presupuesto de cada departamento para determinar ese costo o el gasto de ese departamento. No sé si me permiten, creo que pudiera ahora presentarle una plantilla de un departamento X, donde vemos todos los gastos, cómo se analizan, para que tengan una idea. Dale, cómo no. ¿Qué herramientas de financiamiento usan las empresas? Hoy día, ninguna empresa, la mayoría de las empresas utilizan el crédito bancario, y son pocas empresas que en un momento dado van a utilizar otros instrumentos financieros como los bonos, que son más utilizadas por los gobiernos o por las empresas que cotizan en la bolsa de valores, donde ellos sí emiten acciones porque quieren crecer en función a la fortaleza. La mayoría de las empresas familiares hicieron su escritura, establecieron el valor de las acciones,
y empiezan a operar y funcionando a través de solicitando créditos bancarios. Otras sí ya entonces forman parte y entonces los bonos o hacen emisión de acciones para vender porque quieren ser cada vez más y creciendo. Pero existe una herramienta también que utilizan muchas empresas que en la hablo mucho en una materia que dicto de dirección financiera, que es el ciclo de conversión de efectivo, donde yo determino a través de razones financieras el financiamiento espontáneo. El financiamiento espontáneo es cuando yo, a través de ciertas razones financieras, puedo trabajar con mi propio, o con el dinero de la persona. O sea, tengo que producir, determinar cuánto es la rotación o la edad promedio de mi inventario, desde que inicio la compra de materia prima hasta que produzco ese inventario y lo vendo. Entonces, después sigue el proceso de plazo promedio de cobro. Ok, ya yo pasé tantos días en producir, por decir, 40 días produciendo, vendí y a los 30 días cobré esa mercancía, son 70 días, y el plazo promedio de pago. El plazo promedio de pago tiene que ser mayor a la cantidad o la sumatoria de estos dos elementos. Estos dos elementos, si yo llego a producir, cobro y pago después de los, por decir, dije 40 días de inventario, 30 días son 70, y pago mis cuentas por pagar por arriba de los 70 días, entonces estoy trabajando con un financiamiento espontáneo, con mis propios como cobros que hago y todo, entonces le pago después que ya yo he hecho todo el proceso. Esa es una forma de analizar mi finanza está dentro del financiamiento espontáneo. O sea, produzco, cobro y después entonces pago y sigo reinvirtiendo eso. Se analiza análisis económico político para la toma de decisiones. Bueno, toda empresa, dependiendo de la relación que tenga con el Estado, o si tiene algún tipo de licitación, tiene que pensar cómo van a ser los cambios políticos. Existen empresas que licitan con el Estado y si hay un cambio de partido, que es lo que más se da aquí en nuestro país, ¿cuál es la relación que vamos a tener con el futuro gobierno o con el futuro partido en cuanto a las reglamentaciones del juego? Todo se va cambiando a través de la política. Unos piensan de una manera, unos eliminan un proyecto, un tipo de licitación, y eso puede dar cabida de que de repente se eliminen las cosas. Hace un par de años estaba en una empresa donde cuando entró un gobierno, esa empresa empezó a iniciar los procesos. Nunca en su vida había producido galletas y empezó a desarrollar el proyecto de galletas nutricionales en nuestro país. En vista que tenía ciertos vínculos o relaciones con ese gobierno, entonces decidió empezar a desarrollar ese proyecto. Me tocó, yo siempre le llamo que ese fue como decir, un hijo que yo agarré, que ya venía dentro del vientre de la empresa. Cuando llegué, se estaba empezando a comprar maquinaria, no se tenía maquinaria, se estaban estudiando los costos de producción, se estaba haciendo todo sobre eso. Yo llegué un 1 de abril y el 10 de abril se dio la licitación. Cuando se dio la licitación en esta empresa, la empresa se ganó casi un 80% de esa licitación. Pero a los días, la empresa que siempre tenía 14 años de estarse ganando la licitación, metió un recurso y dieron la licitación desierta y tuvieron que ir a un segundo asalto, por decirlo así, o un segundo escenario porque la empresa donde estaba había bajado los precios de 20 de todos los productos en base a su costo de producción y se había ganado todo, casi el paquete completo. En la segunda vuelta solamente nos ganamos el 2%. Ellos se ganaron el 98%.
Yo solamente dije un comentario, gracias a Dios nos ganamos el 2%. Se molestaron conmigo porque yo había hecho un señalamiento negativo. Lo que pasa es que ya yo había analizado la situación y no teníamos la capacidad para producir el 98% de la producción total de ese proyecto a nivel nacional, con distribución y todo. Inclusive la infraestructura, nosotros no teníamos ni la maquinaria con la que íbamos a producir las galletas. Con la maquinaria que tuvimos, ese 2% me duré casi 2 meses en producirlo y de una manera muy complicada. Al final yo creo que lo tuvieron que haber entendido. El siguiente año nos fuimos ganando ya un 40% hasta que llegamos a un porcentaje grande. Pero se hicieron las decisiones, se tomaron las decisiones correctas, se compró maquinaria razonable porque ese primer año con el 2% aprendimos que estábamos en pañales para ese proyecto. Teníamos que competir con una empresa que se llamaba Pascual, que tenía 14 años de estar produciendo el 100% de esa licitación y donde se ganaba un 14 millones de dólares por año en esa licitación. Hoy día ese proyecto está en unos 2, 3 millones de dólares la licitación por año, producto de que entró un competidor nuevo, hizo las cosas diferentes, bajó los precios y al final, ¿qué hicieron las empresas? Sectorizaron el país. Tú produces de Coclé para allá, yo produzco para acá. Y entonces cada quien agarró su mercado, su sector y produce la producción de eso. Entonces se empiezan a establecer y cada quien establece el precio. Tú te ganas esto y yo me gano lo otro. Para que vean cómo se establecen las economías, o las estrategias económicas en base a un sistema político donde tienes que analizarlo para poder ganar y ganar en esto. Viendo cómo se ve dentro de sobre el análisis del Producto Interno Bruto en Panamá, sector aporte. Esta es una gráfica que recibo cada trimestralmente en cuanto a cómo está el crecimiento económico de nuestro país en base al Producto Interno Bruto, trimestralmente del Sindicato Industrial de Panamá. Ella recopila los datos que le da el Instituto de Estadística y Censo en cuanto a valores económicos y vemos cómo estaba la economía en el primer trimestre en base al Producto Interno Bruto. Vemos que la industria manufacturera ya existía una contracción, estaba en negativo, menos 3.9%, ha ido disminuyendo. Y existe algo positivo que la agricultura, la ganadería, que es el sector donde yo estoy, el sector primario, sí estaba positivo, estaba creciendo en esto. Esto se dio, por lo menos la ganadería, le puedo decir que se reactivó un poco las exportaciones de ganado a países como China, que se dieron muy grandes el año pasado y se habían empezado a decaer a finales del año producto de que se cerraron los puertos en China para la exportación. Pero ya en el primer trimestre se reactivó y empezó a crecer la economía en ese sector y muchas empresas. ¿Qué va a pasar para este segundo trimestre? Que este informe el próximo día lo vamos a tener. Todo esto se va a ver afectado. Pero en cambio la construcción, el comercio al por mayor, al por menor, la hotelería, restaurantes, ustedes vieron que la mayor parte del mes de marzo se cerraron los hoteles, los restaurantes, mucho comercio al por mayor y al por menor, que eran los boneros, los informales y cosas así que fueron afectados. La construcción, la ferretería, todos se cerraron, ya se reactivaron un poco, entonces han empezado. El transporte hasta el momento estaba un poquito ahí bastante positivo. Las instituciones financieras empezaron a disminuirse en este producto de que ya ahora no están cobrando lo que cobraban anteriormente. Las inmobiliarias, la cantidad de empresas personas que se dedicaban a alquilar sus apartamentos, sus casas y todo, hay muchos contratos de arrendamiento que se han sido cancelados y suspendidos.
La educación privada se ha mantenido un poco en el 1%, porque a través de esta tecnología que estamos utilizando, han podido seguir operando de una manera, no al 100%, pero se ha podido seguir. Y la explotación minera, aquí vemos que, bueno, esa es una empresa que crece mucho por la cantidad de minerales que se exportan. Estaba en un crecimiento exagerado el primer trimestre del 2020, pero después tuvo a finales de, o a principios de abril, cuando se dieron ciertos casos de COVID, fue cerrada. Veremos que esto sí va a ser bien afectado para el segundo trimestre en cuanto al Producto Interno Bruto. Como lo mencioné y ya lo he hablado, cuál es el impacto económico del COVID en Panamá, se compara con el efecto de la crisis financiera del 2008. Si el 2008 fue impactante, la crisis económica, esta crisis financiera o económica que vamos a tener en nuestro país y en el mundo entero va a ser mayor de lo que ha sucedido anteriormente. Nadie estaba preparado para una pandemia, nadie pensó que esto iba a llegar y llegó a nuestro país. Mucha gente pensaba que este es un problema de países asiáticos y todo. Y yo siempre digo y señalo algo, pensábamos que el virus iba a venir de donde se originó, del país asiático, pero creo que el virus llegó a Panamá por la relación que tenemos con los Estados Unidos, que es el mayor país con casos de COVID-19 en el mundo entero. Nosotros teníamos una relación muy abierta. ¿Cuántas personas viajan a los Estados Unidos diariamente? Y a lo mejor llegaban a Panamá y nadie decía, viene de los Estados Unidos, no, pasa. Pero en cambio los que venían de China, de esos países asiáticos donde se dieron los primeros brotes de este virus, sí le hacían como ciertos chequeos para entrar al país. Pero creo que ahí se originó. Y otras cosas que se han venido dando en nuestro país. El tratamiento de la crisis humanitaria, de bienestar, el confinamiento, cierre de empresas, otras actividades que se están dando. Hoy día la gente tiene que permanecer más en casa que salir. Las empresas están cerrando, hay muchas empresas que cada día venden lo necesario, donde habían 5, 10, 15 vendedores, hoy día nada más tienen 2, y esos 2 vendedores tienen que vender lo que vendían los demás. Y también esto va a impactar el desarrollo de la cadena productiva de varios renglones. Hay muchos sectores que se están siendo afectados porque el que te daba la materia prima ya hoy día no tiene la materia prima, tiene miedo a invertir. La elevación del desempleo, hoy día el desempleo en Panamá está por 12, 13% y se espera que a finales de este año va a estar arriba del 20%, sin incluir el empleo informal, que a veces ha sido uno de los más golpeados, el que vendía por ahí, tenía sus ventas o dos, el que tenía su venta de chicha, el que tenía su venta de la lotería hoy día. Un billetero tenía 4 o 5 revendedores. Hay muchas, el que vendía otras cosas. Hay muchas cosas que se han visto afectadas y esto es lo que ha pasado. El impacto económico del COVID, el golpe económico del virus, dependerá tanto cómo se disperse. Cuando yo señalé esto es en Panamá, cómo era nuestra economía antes, por poner un ejemplo, y cómo ha sido afectada hoy día. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, dice, pronostica que va a haber un decrecimiento mundial del menos 3%, la economía va a bajar del menos 3% mundial y menos 4%. Miren la proyección que ya están viendo. Días pasados vi una noticia y hablaban del menos 10% que decía el Banco of America de los Estados Unidos. O sea, cada uno está señalando y está haciendo su análisis y corriendo sus percepciones a futuro. El Banco Mundial
estableció las perspectivas de crecimiento económico en cada uno de los países de Centroamérica y ve que República Dominicana y Panamá son las que menos van a caer en la economía, pero va a caer un 2% de lo que actualmente estaba. Pero lo que es Guatemala, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, va a tener una gran disminución y reducción en su economía. Y Belice, que va a ser la que más va a estar deteriorada su economía, que va a ser un 13.5%. Entonces, se proyecta que en forma global la economía de Centroamérica puede que reduzca un 4%, un 3.6% este año. Así, y producto de la cantidad de restricciones de movilidad y agotamiento en el aumento de la remesa, se está exportando menos, el turismo no llega a nuestro país, ya hoy día no hay visitantes. Por decir, el interior, ¿cuántas personas no vienen al interior a visitar a sus familiares? Compraban los diferentes puestos por ahí, llevaban sus cosas, compraban productos del sector primario, que es lo que más se hace acá, la producción de sandía, todo ese tipo de productos que entonces la economía del interior se ha sido afectada porque producto de que Panamá o el capital no están saliendo, no tienen, muchas personas han quedado sin trabajo, entonces todos esos elementos están afectando esto. Ya para terminar, busqué un pensamiento de un economista. Dice, si los economistas en verdad fueran buenos para los negocios, serían hombres ricos y no los asesores del hombre rico. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos importantes en un proceso de cualquier empresa. Y muchas veces nosotros, como economistas, como financistas, no somos los ricos de la empresa, pero somos los que hacemos ricos a los empresarios, porque los asesoramos en cuáles son las mejores tomas de decisiones que hay que realizar para entonces poder tener eso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que analizar nuestra economía y convertirnos en nuestros mejores empresarios de nuestra empresa. Y nuestras empresas son invertir en qué? Invertir en estudios, como están haciendo ustedes, invertir en algún negocio pequeño o lo que sea. Si me gano $1 hoy, el día de mañana ese dólar va a generar una utilidad. Entonces, aplicar los conocimientos de la economía, a aplicar toda esa estrategia o todos esos conocimientos que estamos adquiriendo hoy día en nuestra vida personal para entonces convertirnos en esos empresarios exitosos y ricos. Espero que les haya gustado la presentación. Me basé más en experiencia, en conocimiento de lo que estamos viviendo en este país y en el mundo entero. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a enseñarles una diapositiva un archivo en Excel para ver si se puede apreciar de cómo era el presupuesto en una empresa y cómo se puede manejar en forma consolidada. Nada más como para que vean el pantallazo de cómo se analiza un presupuesto de unos reguladores para buscar la eficiencia en la economía de la empresa. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Bueno, está abierto el compás, muchachos. O sea, yo pienso que si alguno tiene a bien aprovechar que tenemos al doctor Felicio aquí para que le aclare cualquier duda, es la oportunidad. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Adelante, Horacio, te oímos. Dígame. Para ver si el doctor nos puede mostrar las primeras diapositivas, que fue la que no vimos. Ok, perfecto.
¿Están viendo la primera? Sí, correcto, ahí se ve. Ok, bueno. Bueno, el pensamiento, cuando lo que le mencioné, los elementos principales del sistema económico y sus características, expliqué cada uno de ellos, que es un bien, que es la mercancía o la infraestructura, como pueden ser los edificios, pueden ser considerados en un proceso económico, los servicios, que ya viene siendo cuando un médico, un dentista, los servicios eléctricos, potable, gas, transporte, teléfono, internet, la educación, los consumidores que forman parte de este sistema, que anteriormente los consumidores iban al mercado a comprar, ya hoy día tú tienes, la empresa va donde están los consumidores, que lo mencioné, los mercados ya están como el lugar, pocas personas, o han establecido ciertas limitaciones para poder que los consumidores asistan a esos lugares. Las empresas, que lo mencioné, que son todas las que se dedican a producir productos para los consumidores. Y los gobiernos, que son los que entonces ponen las reglas del juego en cuanto a esta relación de consumidores y empresarios. ¿Qué producir? Bueno, es muy importante que cada quien establezca qué producir, porque existen dependiendo de las necesidades de cada consumidor. ¿Cómo producir? Bueno, hay varias estrategias que se establecen hoy día. Para yo poder producir en un hotel, tengo que seguir ciertas reglamentaciones que establece el MINSA, producto de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, ¿cómo producir? Va a depender hoy día de las medidas de seguridad. Vemos que ya se está abriendo un bloque 3 en nuestra economía, pero ese bloque 3 va a depender de las medidas sanitarias que establezca cada empresa o cumpla a través de una certificación del MINSA para poder entonces poder operar, y que toda esa producción se haga de acuerdo a los niveles necesarios dentro del proceso económico. ¿Para quién producir? Bueno, hoy día la gente está, que lo mencioné, haciendo muchas, como le digo, muchos negocios. Perdón, produzco y se lo llevo a su casa. Entonces, ¿para quién producir? Para un sector que está necesitado, que prefiere mejor comprar una comida, no tiene tiempo para salir a comprar un insumo, entonces prefiere mejor que alguien le haga todo eso. O sea, se están dando mucho. Inclusive existen salones de belleza, barbería, laboratorios, que entonces su sistema ha sido de entonces ir a su casa a poder solucionar. Y muchos que se están dedicando a hacer súper a las empresas, pagar los servicios de las personas. Entonces ya todo es a través de un sistema de facilitarle todo en la economía a la persona. ¿Cuánto producir? Siempre he dicho, produce el 100% que te exijan tus consumidores, porque donde no lo llegas a producir, va a llegar un momento determinado que el consumidor se va a ir a la competencia a comprar el producto, y puede que le guste el de la competencia, o se vaya con un sentimiento o una percepción negativa de que, bueno, cada vez que voy a donde ese ese empresario o ese vendedor no tiene el producto que yo requiero. ¿Cómo analizar la demanda? Establecí que, bueno, va a depender de la cantidad de compradores que quieren tu producto, y tú tienes que tener los productos para poder ofertarle a ellos. Y creo que por aquí va. ¿Cómo actúan estas dos fuerzas dentro de un mercado de productos? Bueno, a través de la experiencia, como señalé, siempre van a haber 2 vendedores o 3 vendedores, y cada uno va a establecer su precio de venta. Pero en un mercado el consumidor establece qué tiene, cuánto puede ofrecer, y lo pone a los dos a ver cuál de los dos le puede dar la mejor oferta de un precio que se acerque a lo que ellos quieren, el consumidor.
porque hay un libre comercio, una libre competencia que lo establece. Lo hablé sobre las leyes que establece el gobierno o que estableció el gobierno cuando eliminó el control de precios en nuestro país. Y por aquí fue más o menos donde quedé hablando de los tipos de mercado competitivo, el tipo de competencia perfecta, donde hay muchos vendedores y muchos compradores, y que cada quien decide a quién comprarle, vas haciendo un análisis de precio y de calidad del producto que requieran. Hay personas que prefieren pagar por un precio caro, pero asistiendo a un establecimiento más cómodo, o hay otros que prefieren pagar un precio más barato, pero asistiendo a un establecimiento menos costoso. O sea, hoy día tú buscas la seguridad. Yo voy a un lugar donde yo veo que hay mayor seguridad. Yo le puedo hablar sobre esto. Si yo tuviera que ir a un supermercado en estos momentos, busco el supermercado que tenga menos gente, por seguridad. Porque van a haber muchos factores que van a determinar dónde tú vas a comprar hoy día en esto. Entonces, ya los negocios están poniendo limitantes en cuanto a la entrada de personal a un establecimiento, y uno tiene que analizar que eso es algo positivo, porque tú no puedes ir a un lugar donde los mismos dueños aceptan que entre todo el mundo. En la empresa donde yo trabajo hoy día, a la empresa nada más entra el 100% de los trabajadores, no entra nadie. Si un vendedor llega, nada más puede ir al lugar donde tiene que entregar la mercancía que trae, y muchas veces la deja en la garita y nosotros la ingresamos a la planta. Eso son limitaciones. Los que reparten o los encargados de transportar la carne de aquí hacia Panamá, que son los transportistas, el chofer no entra a la planta. Todo lo manda por valija, todo lo manda por WhatsApp, foto, los pagos, todo se hacen, se sacó el sistema de pago de un lugar de la oficina que quedaba internamente, se hizo una oficina que da la pared con la calle, donde se hizo una ventana, y ya la persona llega fuera de la planta, por una ventana se le pasa el cheque o se le pasa lo que quiere, y ya listo. No hay entrada a la planta porque hay limitaciones. Y todo el que entra hay que tomar la temperatura, todo el que entra tiene que lavarse las manos, todo el que entra tiene que fumigarse, los carros se fumigan, todo eso. O sea, la economía ha sido afectada por ciertas medidas que se han dado. Y por eso estos tipos de mercado, o la relación de estos dos, la demanda y la oferta, se ha visto afectada por todo esto. Y ya aquí sí habíamos quedado en esto. La diapositiva era más o menos como una manera de una guía para explicarle todo sobre el reto, como le llaman, el reto y la economía hoy día. Ahí. Doctor, usted iba a presentar algo sobre el presupuesto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, o si no, ya creo que estamos abusando de su tiempo, doctor. No, para mí es un placer, y puedo pasar todo el día hablando de todo lo que hago y la experiencia que tengo, porque es lo que más me gusta. Enseñar lo que he tenido la dicha de haber aprendido durante todo esta vida. No sé si se ve en la pantalla ahorita mismo la tabla en Excel. Era un Excel, no se ve todavía. Ya usted le dio... para ver. No, se ve la presentación que utilizó, no se ve el Excel. Allá. ¿Ahora? Ahora sí. Ajá. Bueno, esta es la plantilla donde se consolida el gasto total de operaciones de toda la planta. Como le mencioné,
existen ciertos departamentos como que existe, este 20 de aquí es el gasto de operaciones del departamento de venta, no así el informe de las ventas real de la empresa. Entonces, ya determiné los ingresos, que eso lo determina un departamento independiente a la parte financiera, donde se manejan otros precios de venta que son muy confidenciales. Existe un departamento de compra de ganado, como lo mencioné, donde se manejan todo lo que es los costos de cuántas reses compré, a qué precio, cuántas libras, y ahí determino el costo de producción de esa venta, de tanto de ganado bovino y listo. Entonces, aquí están los departamentos de gasto, más que todo. Entonces, vamos a analizar un departamento de hueso bovino. Todos los meses nosotros analizamos el gasto real versus el presupuesto del mes corregido. Y también podemos analizar el gasto real contra el presupuesto, los dos presupuestos que había en ese momento anual. Pero este no es tan necesario. Analizamos lo que se estableció en el presupuesto versus el gasto real y cada quien tiene que dar una explicación de eso. Al final, para determinar cuánto fue lo que se gastó en la empresa. Vemos que el departamento de hueso bovino, que el profesor era jefe en ese departamento en su momento, que trabajó en la empresa, tuvo un ahorro de $1,114 menos que lo que había presupuestado el departamento para operar. Es el departamento que se encarga de agarrar todas las reses en canal que vienen del Chile, deshuesarlas en diferentes cortes de producción y que son los cortes que en determinado momento se van a enviar a Panamá y a nivel nacional para la venta. Entonces, solamente deshuesar todas las reses del departamento, que muchas veces son 8,000, 9,000, 10,000 reses, en el mes de mayo, que en este momento estamos analizando mayo versus el presupuesto, fue un poco más eficiente ese departamento en cuanto a los costos que tenía que utilizar para producir esas reses. Y así sucesivamente vamos viendo todos los departamentos de hueso de cerdo. Existe un departamento de gerencia nacional de ganadería que se llama realmente engorde de ganado, porque nosotros a través, además de comprarle reses a los productores nacionales, tenemos nuestra propia ceba de ganado en la planta, donde también llevamos un departamento de... Y este departamento entonces le vende ganado también a la planta. Entonces, tenemos un departamento que genera la materia prima, porque la empresa tiene que tener su propia materia prima. Puede llegar el momento que los ganaderos no tienen la suficiente cantidad de ganado para nosotros poder sacrificarlo y poder cumplir con la demanda que tenemos en el mercado. Entonces, ya la empresa hace un par de años, unos 8 años aproximadamente, vio la necesidad de que si los ganaderos no pueden producir, el sector ganadero en nuestro país no es el 100% de lo que nosotros necesitamos, entonces tenemos que empezar a tener nuestra propia ceba de ganado, donde existen galeras, existe una X cantidad de ganado cebándose, y cuando ya están de sacrificio, entonces se traen a la planta directamente y entonces se procesa. Y así hay muchos departamentos, administración, venta, bodega. Cada departamento, a su vez, tiene que preparar su presupuesto como este. Aquí vemos el presupuesto de julio que el departamento estableció. Existía un anual aprobado y esta es la realidad de lo que presentaron y se discutió y se le aprobó en el mes. Entonces ya para este mes de julio ellos tenían presupuestado $158,880,73 de presupuesto, de un presupuesto anual donde estaba en $153,898.
se incrementó casi en $4.982 más el departamento, producto de algunos renglones, mayor planilla. Tenían presupuestado 94, ahora van a tener 97 personas. Pero, ¿por qué se incrementó la planilla? Bueno, primero porque a pesar de que somos una empresa que ha seguido operando, no ha parado ningún día con esta pandemia, nosotros seguimos abasteciendo la producción nacional y también a principio de años, o a finales casi del primer trimestre de este año, se incrementó la venta a la exportación de China, que fue uno de los países donde se abrió el mercado nuevamente, y nosotros hemos tenido la dicha de que podemos seguir produciendo. Por un lado se afectó la economía, por otro lado se incrementaron las exportaciones, y eso ha dado facilidades para poder seguir. Entonces, ya con esto, vemos todo lo que se dio en esto. Al final, cómo estaba el presupuesto anual aprobado y todo eso. Entonces, esta es una forma de cómo lo manejamos 18 departamentos. Es lo que tengo que manejar. Después de que se aprueba, tengo que controlar que se cumpla, que se haga realidad lo que se aprobó, controlando día por día la salida de almacén, que la planilla se pague, que la gente cumpla. Todo esto hay que hacerlo de los 18 departamentos. Tengo un pantallazo de lo que se puede dar. Y lo otro que le quería presentar era cómo está la situación de COVID en nuestro país. Desde el día 1 a la fecha, yo he llevado la estadística que se da en nuestro país de COVID día por día. Esta base de datos comenzó desde el 9 de marzo, que se dio el primer caso de COVID, hasta la fecha. Meto todos los datos hasta el día de hoy, 27 de julio, que fue anoche, cuando tuve el dato. Y analizo esta gráfica para que vean una forma cómo fue el impacto de decisiones que se tomaron en este país. Uno, para reactivar la economía. Reactivar la economía de un sector. ¿Qué sector fue? Se quiso reactivarla y se eliminó la ley seca y se suspendió la ley seca. Desde que se hizo esto y se abrió el bloque 2 para reactivar la economía, ¿cómo veníamos el comportamiento del COVID en nuestro país? Una relación de unos 1.200 casos o 1.300 casos semanales. Era el promedio que existía. Desde que se reactivó esto, cómo ha empezado la tendencia a subir. Pero aquí, la semana pasada, hubo un pequeño disminución en cuanto a las semanas anteriores. La gente dirá, ok, perfecto. Fue que hubo menos casos esta semana que la semana anterior. Pero es totalmente falso, porque la cantidad de muestras que se dieron la semana anterior versus la semana fueron casi de 2.000 y tantas muestras menos que se dieron. Entonces, esas 2.000 y tantas, si le aplicamos el 30%, estamos hablando de que son 600, 800 muestras, o sea que estaríamos hablando por aquí que sería casi las 7.800 muestras que se estaban dando, casos positivos que se están dando por semana. Entonces, una toma de decisión para reactivar una economía. ¿Era necesario la economía del licor en nuestro país? Considero, en mi opinión personal, y se la respeto a todo el mundo, no era necesaria esta economía. La apertura del bloque 2, en cierta forma sí considero que era necesario, pero controlada. ¿En qué sentido? Ok, yo abro la economía, pero la gente sale solamente necesaria si tengo que ir a comprar a ese
ese sector de la economía que estoy reabriendo. Porque si lo hago como está hoy día, ¿cuántas personas no visitan un establecimiento? ¿Cuántas personas no van a un súper? ¿Cuántas personas no van? Y entran a ver qué compran porque no sabían ni si tenían que ir, solamente por el simple hecho de salir a la calle a distraerse, porque es muy difícil el estrés que estamos viviendo, la tensión y todo. Pero esto ha ocasionado que este factor cada día se está complicando más, que es la cantidad de casos. 2 decisiones afectó y al final esas 2 decisiones tienen ciertos efectos aquí. Hoy día el 82% en los últimos 63 días, porque vamos a eliminar esto. ¿Cuántos casos habían en los 77 días antes de estos? 10.000. Y con estas decisiones hemos ido a 49.370. Un 82% se ha dado de aquí a acá. Entonces, la economía se está manejando en función a lo que está pasando con la crisis. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora cuando se abre el bloque 3? Hoy se abrió el bloque 3 y el primer día de casos, 1.146 casos. Y ayer, antes de ayer, 1.400. En los 2 primeros días hay 2.578 casos. Entonces, son decisiones que a veces hay que ser estrictos, pero la economía tiene que seguir, pero controlada en nuestro país. Con esto, doy por terminada mi presentación. Cualquier consulta adicional, estamos a la orden. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Recuerden todos, muchachos, que el día de hoy, entonces le estaremos pasando una pequeña prueba de retroalimentación sobre todo lo que hemos visto en la charla de hoy, que complementaría entonces su proyecto final o nota final. Sin más, Master, yo creo que no hay cómo agradecer el gesto de compartirnos toda esta información. Ya yo creo que los muchachos pudieron ver la cantidad de información que se tiene que manejar, variables que hay que considerar para tomar las decisiones. Y creo que han visto entonces que todo lo que han aprendido tiene un uso real, porque si no, no hubieran entendido todo lo expuesto. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nuevamente, doctor, 1.000.000 de gracias por habernos dirigido esta videoconferencia. Así que un aplauso virtual nuevamente para usted. Sumamente agradecida con el doctor y con el profesor por brindarnos este espacio, esta conferencia donde habla más de su experiencia y ahora la economía en esta situación actual. Y también nos ha servido mucho esto, hemos adquirido un conocimiento importante ya para las personas que aspiramos también más adelante a un negocio, tener una empresa. Y pues muchas gracias. Ok, gracias a ustedes principalmente por su atención. Dios los bendiga a todos. Nos vemos.